Hola mis queridos hermanos, qué gusto que estamos en este proceso de dar nuestros primeros pasos. Yo espero que tú ya estés casi dando tus primeros pasos o avanzando tu piecito para caminar en esto que Dios te haya pedido. Te leo otra vez el texto de Mateo 14, 26 en adelante. Dice: Pero Jesús les dijo enseguida: Cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Tenemos que recordar entonces que Dios siempre nos está llamando a hacer obras muy especiales. Y para nosotros muchas veces, como te dije en el devocional anterior, para nosotros algunas de estas obras especiales pueden ser demasiado pequeñas. Esto, por ejemplo, de que Jesús llama a Pedro a caminar sobre el agua, bueno, wow, ¿no? Es una grande obra, algo insólito, inédito, increíble. Bueno, podríamos ponerle muchos calificativos a eso. Pero a veces no son tan grandes obras como pudiéramos pensar nosotros, porque nosotros le ponemos tamaño a las acciones. Y te mencionaba que el caso de ese jovencito que le dio al Señor 5 panes y 2 peces. Y entonces, quizá esa no es una gran obra, una gran tarea. Y sin embargo, como mencionábamos el día de ayer, en las manos de Dios nada es pequeño. Pero ahora déjame hablarte del lado opuesto. Déjame decirte que en las manos de Dios todo es pequeño. Por un lado te dije que en las manos de Dios nada es pequeño, porque cuando tú haces una acción, por pequeña que sea, pero la pones en las manos todopoderosas y omnipotentes de nuestro Dios, bueno, esa pequeña acción cobra un impulso y una fuerza, pues, del tamaño de Dios, ¿no? Entonces, eso quiere decir que una pequeña acción como donar 5 panes y 2 peces, pues esa pequeña acción se multiplica y alimenta a una multitud. Un niño le dio al Señor sus peces y sus panes. El Señor los multiplicó y a una multitud alimentó. Dale tus peces y tus panes al Señor, y Él multiplicará. ¿Ya acuerdas por qué? Porque en las manos de Dios nada, absolutamente nada es pequeño. Esa viuda que dio 2 moneditas, solamente era todo lo que tenía. Absolutamente no tenía nada más. Era toda su vida. Era todo su sustento. No sé si eran los ahorros de toda su vida o no sé si eran los ahorros que le quedaban. No lo sé. Lo que dice la narración es que solamente tenía esas 2 monedas para darlas. Y el Señor estaba ahí observando cómo esa mujer, esa viuda, entregó esas 2 moneditas. Y para el Señor Jesús, esas 2 monedas, wow, fueron todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque en las manos de Dios nada es pequeño. Pero una vez más, déjame planteártelo del lado contrario. En las manos de Dios todo es pequeño. Y acuérdate, tal vez, si estás siguiéndome apenas en los devocionales, ¿no recuerdas que mencionábamos la diferencia entre un cáncer y un dolor de cabeza? Para nosotros un cáncer puede ser algo brutal y puede ser algo imposible de resolver. Pero un dolor de cabeza, bueno, decimos, pues me tomo una pastilla o voy con el doctor que me dé algún tratamiento y se me quita el dolor de cabeza. Y pensamos que eso es muy chiquito.
pero el cáncer pues es algo muy grande. Entonces, le ponemos tamaño a las cosas porque nosotros estamos dentro del tiempo donde las cosas tienen tamaños. Pero nuestro Dios es eternidad. Nuestro Dios está arriba del tiempo, es Señor del tiempo y además es creador del tiempo. Así es que si el Señor déjame ponértelo de esta forma tan ridícula, se le hiciera un poco tarde, pues simplemente Él regresa a las manecillas del reloj que Él creó y Él crea más tiempo a su santa voluntad. O si se le está yendo el tiempo, pues lo mismo, ¿verdad? Él mueve el tiempo como Él quiere. Pero para nosotros no. Para nosotros, wow, si le ponemos tamaño a las cosas, entonces un cáncer es algo muy grandísimo, pero un dolor de cabeza es muy pequeño. Pero ¿qué crees? En las manos de nuestro Dios, ambos son igual de pequeños. Sí, porque para Él no es imposible resolver o lo uno o lo otro. Son exactamente iguales. El problema lo tenemos tú y yo, ¿verdad? Cuando enfrentamos alguna situación que a nosotros parece, y así hasta lo mencionamos, siento que se me vino el mundo encima. Es decir, tenemos una situación tan brutalmente grande y compleja que no sabemos cómo resolverla. Pero, ¿qué crees? Si la ponemos en las manos de Dios, esa situación pierde su tamaño. En las manos de Dios se vuelve súper pequeña, súper resolvible, súper fácil de arreglar. ¿Por qué? Porque en las manos de Dios todo es pequeño. Isaías, en el capítulo 40, versículo 12 en adelante, hace unas cuantas preguntas y dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Fíjate qué pregunta. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y él no está pensando en el agua que sale de la llave, ¿verdad? Porque para empezar, en el tiempo de Isaías, 800 años antes de Cristo, 750, pues no había llaves de dónde sacar el agua, había pozos. Pero él no está pensando tampoco en los pozos, ni en los manantiales. El profeta Isaías está pensando en la inmensidad de los océanos. Y está diciendo que el Dios de Israel, el Dios tuyo y el Dios mío, es capaz de tener los océanos en el hueco de su mano. Imagínate qué imponente es Dios, de qué tamaño tiene que ser nuestro Dios para que en su mano estén las aguas completas, las aguas totales de los océanos. Quiere decir que tenemos un Dios bueno, brutalmente grande. Ni siquiera tenemos idea de lo que es, de lo grande que Él es. Le llamamos grande, pero ¿qué tan grande? Para nosotros un árbol de 15 o 20 metros es grande, grandísimo, ¿no? Un volcán de 5,000 metros de altura, bueno, es una barbaridad. Un océano, no, bueno, es una inmensidad. Y eso es lo grande para nosotros. Un cáncer es algo bárbaro, imposible de resolver. Pero en las manos de Dios todo es pequeño. Y por eso podemos atrevernos a dar los pequeños pasos. Porque ya no sabemos
si serán pequeños o serán grandes, porque en las manos de Dios pueden ser muy pequeños, tan pequeños que no causen ningún efecto, o pueden ser tan grandes que causen un efecto brutal puede ser en tu vida o puede ser en las vidas de otras personas. ¿Por qué? Porque en las manos de Dios todo es pequeño. Así es que, ¿qué tal si nos decidimos a dar los primeros pasos, a mojarnos los pies, y que el Señor decida el tamaño del efecto que eso produzca? Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional ha sido de bendición para ti. Dios te bendiga.